Hola. Hola Anderson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok. Ya estás. Solo va a ser el tema de la teoría o no de la presentación, la Ya. explicación de la presentación, porque el día de ayer sí faltaron como que 10 minutos. O sea, empezaste compartiendo y luego de la nada se dejó de compartir como por 10 minutos. Ya. Y luego seguiste compartiendo desde estados financieros, creo que era. Ya, sí, 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 recuerdo. Entonces, el ejemplo sí está completo, pero sí me gustaría que volviéramos a grabar esa parte de... Entonces, del inicio hasta antes de estados financieros. Em, Preferiría que sea del inicio hasta el ejemplo. O hasta antes del caso. Ujú, exacto, bastante el Ya. inicio. No te olvides de compartir tu pantalla. Entonces, la sesión que hemos grabado ayer pertenece a la unidad 2, ¿verdad? Dime. Lo que hemos grabado ayer, digo, y que vamos a volver a grabar hoy, pertenece a la unidad 2. Así es. Lo que es ciclo contable y elementos de estado financiero. Así es. Lo que es elementos de estado de resultado, Ese lo vemos mañana. mañana. Ok.
Ok, listo. Lo pones en presentación completa, por favor. Ok. Ok, entonces vamos empezando. ¿Te parece? Ya. Listo. Yo me voy a silenciar y dale. Ok. Buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar una herramienta dentro del ámbito de la gestión financiera correspondiente a uno de los estados financieros básicos, ¿no? Si bien es cierto, todo el conjunto de estados financieros básicos nos permiten obtener información financiera propiamente de la organización, de la empresa, pero una de las herramientas que nos proyecta o nos muestra esta información relevante es justamente el estado de situación financiera. Vamos a tratar de ir conociendo cuál es su estructura, también los elementos que lo componen, cuáles son las condiciones mínimas que debe tener este estado de situación financiera y luego concluir con un caso práctico de aplicación y de elaboración del estado de situación financiera. Y les habla es el docente Anderson Requejo Cueva y vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Para ello es importante también determinar cuál es el logro o objetivo de lo que se busca con esta sesión, ¿no? Como vemos es reconocer el estado de situación financiera y la importancia de su información en la toma de decisiones empresariales. Justamente en estos momentos de crisis, en estos momentos de incertidumbre empresarial, donde muchas empresas producto de la pandemia han cerrado sus negocios, han paralizado sus actividades, es que se vuelve vital esta herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a mostrar información y lógicamente para poder tomar una decisión acertada en este tipo de situaciones, necesitamos tener que la información que nos muestre sea verdadera, sea fiable. Entonces ahí radica el logro de esta sesión del día de hoy. Bueno, ¿y para qué es importante? Como hemos dicho ya, es uno de los 5 estados financieros que nos brinda una información razonable y también es necesaria para la toma de decisiones adecuadas en una organización. Para ello entonces vamos a ver algunos conceptos preliminares dentro del ámbito financiero concerniente a lo que son activos, pasivos y patrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que comprende o qué nos quiere dar a entender cada uno de estos términos? Son terminología propiamente contable y a la vez financiera, pero que tras de ello tiene mucha información relevante para poder decidir ante una situación de coyuntura de crisis o en todo caso para poder también reactivar las actividades, ¿no? Entonces se vuelve vital conocer estos elementos. Entonces vamos a empezar por el primer concepto, que son activos. Bueno, tenemos 3 clases de activos dentro de la estructura del estado de situación financiera. Activos se denomina, en primer lugar, a los bienes que posee la empresa. Estos bienes que pueden ser de carácter dinerario, como es el efectivo propiamente, o el dinero que se cuenta en alguna cuenta bancaria, o también los bienes que son no dinerarios. Cuando decimos no dinerarios nos referimos a los que, si bien es cierto, pertenecen a la empresa, pero que no son efectivos. Por ejemplo, pueden ser los muebles, los vehículos, los edificios, la maquinaria propiamente, ¿no? Entonces, todos esos bienes son considerados no dinerarios.
Pero no solamente son los bienes, también los activos están en función a los recursos con los que cuenta la organización, la empresa, ¿no? Estos recursos pueden ser las existencias, las materias primas con las que se cuenta o con las que se necesita para producir algún bien o un producto terminado, ¿no? Entonces, todos estos recursos son básicamente necesarios para poder tener el ritmo de operaciones de manera habitual, de manera ordinaria. Y también podríamos decir que los activos generan derechos. Derechos, en este caso, son producto de algún tipo de contrato o de negociación contractual empresarial, el cual me otorga justamente esta posesión del derecho, ¿no? Por ejemplo, un claro, un claro ejemplo sobre estos derechos son las facturas por cobrar, ¿no? Las facturas por cobrar me otorgan a mí el derecho de hacer la exigencia de dicho pago, ¿no? Porque no podría venir otra persona, un tercero u otra empresa a ejercer ese derecho, ¿no? Porque me compete solamente al titular que posee ese título valor, o en este caso ese título, ese documento mercantil. Entonces, eso en función a los activos, como ya vemos, pueden ser bienes, pueden ser recursos o también derechos. Todos estos pertenecen a una organización y ¿qué es lo que van a generar? Beneficios económicos, ¿no? Entonces, es eh, la dinámica que generan los activos, que son los bienes los cuales pertenecen a la empresa, son los recursos los cuales son explotados y también los derechos que por una negociación contractual le otorgan la posesión de poder ejercerlos sobre ellos. Pero estos en el tiempo van a dar beneficios económicos para la empresa. También podríamos clasificarlos, o en todo caso, acá hay una pregunta muy importante, ¿no? Se imagina una empresa de transporte y pensar en es la respuesta a esta interrogante, a esta inquietud. ¿Cuál será el activo más importante de esta empresa? Si es una empresa de transporte, lógicamente, el activo de mayor trascendencia, de mayor relevancia dentro del estado de situación financiera, van a ser sus unidades vehiculares, ¿no es cierto? Estas unidades vehiculares, estos activos fijos, que le van a permitir desarrollar su actividad empresarial, que en este caso sería la de brindar el servicio de transporte provincial o interprovincial, ¿no es cierto? Entonces, eh, el tema del activo más importante de una empresa puede variar dependiendo también eso mucho de la actividad o el giro de negocio, porque para todas las empresas el activo más importante puede variar. Por ejemplo, si nosotros vamos a una empresa de comercialización, ¿ya? En la cual no hay transporte, sino lo que se brinda ahí es una compra y venta de productos, entonces el activo más importante ya no sería mis unidades o mi activo fijo, sino sería mis existencias, ¿no? La mercadería con la cual yo trabajo constantemente y es producto de las compras que yo haga a mis proveedores y luego la venta que realice a mis clientes, ¿no? Entonces, miren cómo puede cambiar la importancia del activo dependiendo mucho de la actividad o del giro del negocio a cual esté involucrado la empresa. Bueno, también podemos clasificarlos como activos tangibles e intangibles, ya si bien es cierto, no necesariamente un activo tangible tiene que ser corriente, pueden haber tangibles que sean no corrientes, y los intangibles, y bueno, los tangibles son los que tienen la existencia física, como vemos ahí en la imagen, ¿no? Son los que tienen eh, se pueden cuantificar rápidamente y están a disposición, en este caso de la organización, de manera instantánea. Y los intangibles son los que no tienen existencia material,
pero que sin embargo también le generan beneficios económicos a la organización. Por ejemplo, una marca, una patente, podría ser, o una franquicia también, ¿no? Eso no tiene existencia física, pero sin embargo sí le dan beneficios económicos a la empresa, a la organización. Esa es una clasificación, ¿no? Entre tangible e intangible. Pero también hay otra clasificación y esta está en función al marco conceptual de lo que dispone las normas internacionales de información financiera y justamente una norma internacional de información financiera o comúnmente conocida como las NIF hablan de cómo debemos de elaborar los estados financieros y cuáles deben ser sus denominaciones. Y bien, ¿qué es lo que dice dicha norma? Dice que los activos deben clasificarse en corrientes y no corrientes, ¿ya? Corrientes cuando hablamos de activos a corto plazo, de periodicidad menor a un año. Y cuando hablamos de no corrientes, mayores a un año o también conocidos como activos a largo plazo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo una clasificación mucho más sustentada en base a las NIF, ¿correcto? Pero así como hay activos, que ya vimos que eran todos los bienes o recursos o derechos que le pertenecen a la empresa y le generan beneficios, también hay pasivos, ¿no? Y los pasivos es la otra parte del activo o lo contrario, ¿no? Porque acá lo que se van a generar son obligaciones de pago presentes, por el cual no vamos a tener que desprender de recursos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero pagar una factura a mi proveedor, entonces yo tendré que desprenderme de este recurso que se llama dinero, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que sacrificar algunos recursos para poder cumplir con mis obligaciones, ya sean a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, ¿no? Eso va a depender mucho de la cuantía de la obligación y de las condiciones pactadas para su cumplimiento. Entonces, pasivo son obligaciones de pagos presentes en la cual vamos a tener que desprendernos de algunos recursos. Y también, al igual que los activos, se clasifican de acuerdo a la norma internacional de información financiera número 1, que habla del marco conceptual, de cómo deben prepararse estos estados financieros, nos dice que los pasivos deben mostrarse bajo estos criterios, ¿no? De corrientes y no corrientes. Corrientes o también denominados a corto plazo. Acá están las deudas próximas a vencerse eh, de manera más cercana, ¿no? Por ejemplo, los proveedores, los trabajadores, ¿no es cierto? El Estado también genera deudas corrientes, ¿no? ¿Por qué? Porque los impuestos se tienen que pagar mes a mes, ¿no? Entonces el Estado no podrá esperar de aquí a un año, ¿no? O a 2 años para que le paguen sus impuestos, ¿no? Porque necesita cumplir con obligaciones sociales también, ¿no? Necesita elaborar todo su presupuesto y saber de dónde va a recaudar esos ingresos. Por lo tanto, los impuestos o los tributos que se pagan son deudas corrientes. Al igual que los trabajadores, lógicamente, ¿no? Porque si los trabajadores no reciben su pago mensual, entonces habría algún tipo de deficiencia en la productividad de la empresa. Pero también hablamos de los pasivos no corrientes. Estos son ya las obligaciones que exceden 12 meses o exceden el año, ¿no? Aquí hablamos mucho más de deudas que por su nivel de cuantía o por sus propias condiciones contractuales a la hora que se firman, exceden ese plazo, ¿no? Por ejemplo, una deuda con una institución financiera, un banco propiamente, un arrendamiento financiero en el cual necesito maquinaria y porque es una maquinaria costosa, yo lógicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Solicitar un crédito, pero a largo plazo, ¿no? Para que me dé la posibilidad de generar los recursos necesarios para luego
ir cumpliendo con dichas obligaciones. Entonces, acá tenemos la clasificación de los pasivos en corrientes o a corto plazo y no corrientes cuando son a largo plazo. Y el tercer elemento, que es el patrimonio, bueno, acá el patrimonio justamente mucho se confunde con todo lo que tiene la empresa, pero el patrimonio específicamente es la inversión que se realiza al inicio o al comienzo de generar el negocio, ¿correcto? Y que es aportado por los accionistas de una organización. Bueno, eso sí es que fuera una sociedad, ¿no? Porque si fuera una empresa individual de responsabilidad limitada, no habría accionistas, solamente existe un titular y él es el que aporta dicha inversión en su totalidad, ¿no? Entonces acá vamos a ver que puede darse bajo dos enfoques, ¿no? Si es que es una persona natural o en todo caso si es una sociedad. ¿Y qué espera de ese patrimonio el socio, el accionista, el titular de la organización? Bueno, espera que estos se vean incrementados con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo invertí 10.000 soles el día de hoy para constituir mi negocio, yo tendría toda la expectativa de que eso de aquí a fin de año haya generado un valor adicional, ¿no? Haya generado los incrementos de dicha inversión. Por lo tanto, el patrimonio busca siempre la rentabilidad del negocio. También para poder nosotros entender la elaboración del estado de situación financiera debemos tener en cuenta esta fórmula o esta ecuación contable, como así se le ha denominado, donde si somos bastante perceptivos vamos a ver que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿no? Entonces, acá están los tres elementos en los cuales cumplen una igualdad. ¿Y cuál es esa? Que el activo va a ser siempre igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, cuando nosotros elaboremos el estado de situación financiera, debemos de verificar, debemos de comprobar, debemos de corroborar de que esta ecuación contable se cumpla a cabalidad. ¿Para qué? Para que la información en su total, en su conjunto, pueda ser creíble, pueda ser fidedigna, ¿no? Porque si hubiera algún tipo de adulteración o en todo caso de manipulación en los datos, entonces esa información no nos serviría de mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una información real. Y ahí entonces también la importancia de aplicar la ecuación contable en el estado de situación financiera. Y bien, y entrando de lleno al estado de situación financiera, el primer estado, valga la redundancia, dentro del conjunto de estados financieros. Entonces vamos a ver qué específicamente nos habla este estado de situación financiera. Bueno, primero empecemos por definir lo que nos dice que es el estado de situación financiera. Contiene una relación de los recursos y fuente de capital que dispone una organización, muestra la imagen de la situación de la empresa financieramente en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? En otras palabras, es la fotografía del momento de la organización. Es la fotografía instantánea que se le hace a una fecha determinada. Y lógicamente que eso puede variar de tiempo en tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes cómo habrá estado ese estado de situación financiera al 31 de diciembre de la mayoría de empresas? Quizás todas estén con bastante proyección a seguir generando utilidades, ¿no? A seguir generando lucro, con, con muy buena posición financiera. Pero si hoy día, actualmente, después de esta crisis, volvemos a elaborar este estado de situación financiera, ¿ustedes creen que encontraremos la misma realidad, el mismo momento, los mismos datos? Claro que no, ¿cierto? ¿Por qué?
porque el estado de situación financiera es cambiante, va a ir modificándose en el tiempo, eso dependerá del tiempo también, ¿no? Pero sin embargo, lo importante acá es que es un estado que nos muestra la fotografía del momento, ¿no? Entonces esa fotografía puede cambiar, ¿no? De aquí a 2, 3 meses cambia y así irá cambiando conforme nosotros querramos determinar cómo está financieramente nuestra empresa. Pero también existen formas de cómo mostrar o de presentar esta información al público, a los usuarios. Como vemos ahí en el balance, o también llamado este estado de situación financiera balance general, vemos una estructura que la utilizan la mayoría de países anglosajones, incluida también los países latinoamericanos, en la cual vemos que el activo está en la parte superior, ¿correcto? Por acá. El activo está en la parte superior y activo no corriente en la parte inferior. Entonces la suma de ambos nos va a dar el total de activo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el pasivo? Bueno, tenemos que el pasivo también se divide en pasivo corriente y en pasivo no corriente y estos están a esa misma condición, ¿no? Primero la parte corriente, luego la no corriente y por último tenemos el patrimonio neto y acá está conformado por el capital inicial aportado más todos los resultados que se puedan ir generando en el tiempo. Pero ¿qué pasa con los países de Europa continental? ¿Cuál es la forma de presentación de los estados financieros? Como ustedes ven ahí, prácticamente se han invertido o se han revertido los movimientos o las ubicaciones de los elementos, ¿no? Por ejemplo, acá en esta parte, que nos damos con la novedad de que ahora el activo no corriente va en la parte superior, ¿no? A diferencia que en este tipo de estado financiero que estaba en la parte inferior, o sea, acá se ha invertido, está arriba. Y el activo corriente que estaba en la parte superior prácticamente ha bajado en su ubicación, ¿no? Entonces se ha invertido este tipo de información solamente para efectos de mostrárselos a un público usuario. En la parte del pasivo y patrimonio también, como vemos ahí, encabeza esta estructura el patrimonio neto, luego sigue el patrimonio no corriente y por último el patrimonio corriente. Este tipo de forma de presentación se da en los países de Europa continental. Y por último, como vemos ahí, están todos los elementos del estado de situación financiera descritos en forma vertical. Ya entonces eso también es una forma muy particular de mostrar la información financiera y dependerá mucho de los usos, las costumbres, los antecedentes que puedan tener dicho país o dicha región. ¿Para qué? Para que ellos también puedan adaptar su presentación de información financiera hacia el público que lo solicita. Bien, acá podemos ver la estructura propiamente de un estado de situación financiera en forma amplia y de acuerdo a lo que dictamina las normas internacionales de información financiera aplicables en nuestro país. Como vemos, esto es lo que debe contener los datos de cabecera, siempre, todos los estados financieros tienen los datos de cabecera. Luego viene el tema del contenido, y se divide, o la clasificación de los activos que se dividen en corriente y no corriente, los años en los cuales se han elaborado estos estados financieros, y acá es muy importante que la norma exige que mínimo deben ser 2 años de comparación. Entonces, muchos aquí sí prefieren mostrar los 2 años, ¿para qué? Para efecto de poder hacer un análisis financiero. Pero si es que uno, por un tema de seguir buscando información necesaria, amplía este rango, o sea, lo hace de 3, 4, 5 años, podría hacerlo porque la ley tampoco te lo
te lo impide, ¿no? Entonces eso va a depender mucho de la necesidad de información que requiera la persona o los encargados del control financiero de la empresa. Bueno, también tenemos en la parte superior activo corriente y acá en la parte inferior activo no corriente. Entonces, esto está elaborado de acuerdo al primer gráfico que vimos anteriormente, ¿no? De acuerdo a esa estructura. Lo mismo pasa en el patrimonio y en el pasivo. El pasivo conformado por pasivo corriente y no corriente, correcto, y también el patrimonio neto en la parte inferior. Como ustedes se pueden percatar también, entre la denominación de la cuenta y el valor económico existen unas notas, y estas son las llamadas notas a los estados financieros, ¿no? Pero ¿qué es lo que es una nota? ¿Cuál es la función que cumple dentro de este estado? Básicamente son notas de carácter específico que van a detallar a profundidad el movimiento o el desenvolvimiento de alguna partida específica, ¿no? De alguna cuenta específica que yo quisiera tener mayor información. Por ejemplo, si yo quisiera saber o determinar cuánto es el monto eh, en caja o cómo está dividido mi monto de efectivo y equivalente de efectivo, yo tendría que recurrir a una nota explicativa, como vemos acá, que sucede en este estado financiero de la empresa Gloria. En estas notas que yo indico acá, ahí es donde vamos a tener que ir luego, ¿para qué? Para poder verificar que este dato, que son los 76.613, verdaderamente corresponde a la partida de efectivo y equivalente de efectivo, y mucho más aún, saber cuánto hay en caja, saber cuánto hay en bancos, saber cuánto se ha gestionado de efectivo. Entonces, miren la importancia de tener una nota. ¿Por qué? Porque nos van a dar un mayor alcance de la información financiera. Y bien, acá está el estado financiero prácticamente elaborado de manera detallada. Como hemos dicho, la parte del encabezado debe contener el nombre de la empresa o de la organización, también nombrar o mencionar el tipo de estado financiero y la fecha a la cual ha sido elaborado, ¿no? Entonces estos datos son considerados el encabezado o datos de cabecera también. Y ya entrando al detalle vamos a encontrar que debe existir la nota de la partida a la cual vamos a detallarle y los años de los cuales se han culminado para elaborar estos estados financieros. Como les digo, mínimamente deben existir 2 años, pero si yo necesitara más información, entonces tendría que ampliar, ¿no? Podría ser 2015, 2014, etcétera, ¿no? Eso va a depender mucho de quienes están tomando esas decisiones. También la información presentada, si ustedes han podido verificar, tiene esta forma vertical, indicando hacia abajo la flecha. ¿Por qué? Porque en la parte inferior es cuando se totaliza toda la información, ¿no? Ahí vamos a consignar el total activo. Entonces, la forma como se muestra es con una flecha eh, con dirección a la parte inferior y clasificando en activos corrientes, activos fijos y en activos diferidos. Entonces ahí vemos cómo podemos nosotros percatarnos de dicha información, cómo ha sido elaborada, los activos. Tenemos activo corriente, no corriente, ¿no es cierto? Y al finalizar la sumatoria de todo lo que concierne a las partidas contables, ¿no? Que en este caso está acá para el año 2017 y para el 2016 también está ahí brindado esa información. Los pasivos, bueno, los pasivos también tienen su estructura, ¿no? Su forma de cómo leerlos y verificarlos. En este caso está también con una línea eh, hacia abajo, una flecha hacia abajo, y está clasificado en pasivos corrientes y no corrientes, ¿correcto? Y ahí tenemos ya, ya extraído del estado de situación financiera, ¿no? Estos son extracciones del estado que vimos al comienzo de manera amplia, donde están todas las partidas. Acá estamos extrayendo parte por parte.
Y por último tenemos el patrimonio, como ya sabemos, compuesto por el capital social más acciones de inversión, otras reservas o en todo caso por los resultados acumulados. Cuando hablamos de resultados acumulados nos referimos a las utilidades o pérdidas que se van a ir generando durante todo el tiempo que la empresa está operativa, ¿no? Puede generar utilidades como puede generar pérdidas, ¿no? Pero al fin y al cabo ambas situaciones es un resultado, positivo o negativo. Entonces, acá también, como vemos, se cumple la ecuación contable. Por eso hemos dicho que la ecuación contable se cumple de manera muy correcta y de a cabalidad en el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque como vemos acá, el total del activo es igual al total de pasivo y patrimonio para ambos años, para el 2016 como para el 2017. Entonces vamos a entrar con un caso aplicativo para poder nosotros determinar y elaborar mi estado de situación financiera, conociendo ya los elementos, sabiendo cuál es su ubicación dentro de este formato y así complementar todo lo que hemos en este momento tratado en forma eh, literal, ahora lo vamos a ver ya en forma práctica, ¿correcto? Entonces pasamos a la aplicación práctica para complementar dicha sesión.